analizarnos un poquito. Entonces acompáñame ahí a Génesis. Dijimos que íbamos a leer hoy Génesis, el capítulo 11. Y la verdad estuvo bastante interesante. Entonces acompáñame ahí con tu vista. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 32. Dice el versículo 10, mi Biblia tiene un subtítulo que dice descendientes de Sem. Y el versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú y tuvo otros hijos e hijas. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, Marcos. Recuerden que las hojitas sirven nada más como una guía para tomar apuntes. No tienes que contestarlas si te es más fácil utilizar otra forma. Si te son útiles, aprovéchalas. Y pues bienvenidos de nuevo a Génesis. Ya teníamos un ratito que no estábamos aquí. Estamos aquí en el capítulo 11, estamos comenzando el sexto Toledot. ¿Te acuerdas que era un Toledot? ¿Alguien se acuerda que era un Toledot? Exactamente. El Toledot es la forma en que Moisés dividió el Génesis. Un Toledot comienza siempre con la frase, estas son las generaciones de. Y entonces cada vez que tú y yo llegamos a estas son las generaciones de, estamos llegando a una división dentro de Génesis, ¿sí? Tú y yo tenemos capítulos. Moisés no tenía capítulos, él utilizó esta estructura para dividir. Y entonces cada que llegamos a un Toledot, lo que Moisés nos está diciendo es, vas a comenzar una nueva sección, ¿sí? Entonces, en este Toledot estamos comenzando el sexto Toledot, ¿sí? El sexto Toledot. Génesis tiene 10 en total. Este es el número 6. Y me gustaría comenzar con unas preguntas, ¿sí? Número 1, ¿es Dios bueno? ¿Creen ustedes que Dios es bueno? ¿Sí? Ok. ¿Cómo sabemos que es bueno? ¿Sí? ¿Cómo podemos tú y yo saber que Dios es bueno y sentir que Dios es bueno? En mi casa, que es su casa, el cuarto de las niñas está pegado a un barandal de las escaleras. La puerta de las niñas está aquí y de este lado está el barandal y está pues hacia abajo todo el primer piso, ¿no? Y cuando las niñas estaban más chiquitas, que las llevaba a veces a dormir a su cuarto, las traía cargadas, había como en mí lo voy a llamar miedo, pero como que era algo más complejo que nada más miedo. Y cada vez que yo pasaba por ahí con las niñas, yo me imaginaba, y no era voluntario, que se me caía a través del barandal. Y entonces obviamente una caída para un niño de esa altura en las escaleras, pues sería, ¿sí? Si no fatal, pues por lo menos ultra trágica, ¿sí? Muy grave.
Y cada vez que yo pasaba por ahí, esto como que me inundaba, era algo así que llegaba de súbito, y no era que yo lo estuviera pensando, yo no estaba pensando en eso en todo el día, pero cuando pasaba por ahí con las niñas, esto como que me abordaba. Y para los que tienen hijos me vas a entender que es como, no sé, creo que no lo he sentido con nada más. El pensar que un hijo pueda morir es algo así como... Y entonces yo pasaba por ahí y decía, no puede ser, o sea, es totalmente posible que se me caiga, es totalmente posible, y es totalmente posible que al caerse muera. Y en mi mente yo sabía que Dios era bueno. Ahora sí que doctrinalmente, Dios es bueno, claro, y dicen Dios es bueno, y yo sabía que Dios era bueno, sé que Dios es bueno, pero también sé que Dios usa el sufrimiento, ¿sí? Y usa el sufrimiento para santificarnos. Su bondad puede manifestarse en sufrimiento en mi vida. Y entonces, aunque en mi mente sabía que Dios era bueno, en mi corazón esa expresión no me daba ninguna paz. En mi corazón no había ninguna paz, porque yo decía, ok, sí, Dios es bueno, pero su bondad no tiene que empatar con lo que yo considero bueno. Él es mucho más sabio que yo, Él es mucho más alto que yo, y tal vez lo que yo no considero bueno ahorita, él sabe que es bueno y lo va a hacer porque es bueno, pero yo no lo voy a sentir bueno. Y entonces en mi corazón, aunque yo sabía, no había ningún tipo de tranquilidad al decirme a mí mismo, Dios es bueno. Sí. Lo único que me quedaba era resignación. Pues si Dios lo hace, pues Él es bueno. Pero no había tranquilidad. Entonces, al estar leyendo esta genealogía y esta pequeña narrativa al final, Dios me movió a considerar muy profundamente, a estar pensando muy profundamente en su bondad, en lo que significa realmente decir Dios es bueno, ¿sí? Y quisiera que me acompañaras a través de la genealogía a ver esto. Generalmente cuando llegamos a las genealogías no les prestamos atención. Una genealogía es como una serie de nombres con muchos números, y lo que queremos es ya que se acabe para llegar a lo que sigue de la historia. Pero en realidad las genealogías nos están enseñando cosas, están ahí con un propósito, ¿sí? Y entonces nos vamos a mover en 3 puntos que esta genealogía está haciendo énfasis. Hay 3 cosas que esta genealogía está marcando de manera muy fuerte, ¿sí? Número 1, yo lo nombré el punto pivotal. Número 1, el punto pivotal. Número 2, las consecuencias del pecado. Número 2, las consecuencias del pecado. Y número 3, la bondad de Dios. Sí, número 1, el punto pivotal. Número 2, las consecuencias del pecado. Y número 3, la bondad de Dios. Sí. Entonces vamos a empezar con la parte del punto pivotal, ¿no? El libro de Génesis hace algo muy interesante, y es que comienza contándonos la creación del mundo, y luego en 11 capítulos avanza miles de años, ¿sí? En el capítulo 1 y 2 tenemos cómo todo fue creado, o sea, no existía nada y de repente todo existe, y luego de ahí al capítulo 11 o al capítulo 10, justo antes de vemos cómo el mundo se llena de seres humanos, y luego viene el diluvio y todos son borrados, y luego aparece Noé y otra vez se llena de humanos. ¿Cuántos años te gusta que hayan pasado en todo ese lapso de tiempo? Miles de años. Y luego de repente en el capítulo 11 Génesis hace un freno, ¿sí? Porque a partir del capítulo 11 y hasta el 50 solo vamos a avanzar para ver a una familia: Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿sí? Es todo lo que vamos a avanzar. Entonces es como en los primeros capítulos es miles de años, y luego en el capítulo 11 y adelante es como freno. Y solo nos vamos a concentrar en esto específico, ¿sí? Génesis se va a empezar a enfocar en un solo hombre y en su familia. Y entonces este Toledo funciona como una introducción para este freno y este énfasis que va a haber en Abraham y los hijos de Abraham, ¿sí? Y entonces hay algunas cosas que son bastante interesantes de notar, ¿sí? Primero, a diferencia de la genealogía que encontramos en el capítulo 10, esta genealogía está directamente enfocada en llegar a Abraham, ¿sí? A diferencia de la genealogía que encontramos en el capítulo 10, esta está directamente enfocada en llegar a Abraham. Si noto la diferencia, te voy a leer nada más el versículo 22 del capítulo 10 y el versículo 1 de aquí. Dice el versículo 22 del capítulo 10: los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. Y luego se empieza a mover así. Entonces el capítulo 10 lo que hace es que te va dando como todas las ramas, ¿no?
Ok, aquí están los hijos de Sem y estos son todos los hijos de Sem, y luego este es el hijo de los hijos de Aram son estos, y Arfaxad tuvo estos hijos, y se van a otras ramas. En cambio, en este capítulo, en el capítulo 11, simplemente dice, Sam tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad. Arfaxad vivió 35 años y fue el padre de Sala. Si te fijas, está siguiendo solo una línea, ¿sí? Lo que la genealogía está haciendo es moverte directamente hasta llegar a Abraham. Todos los demás hijos que estos hombres tuvieron, en esta genealogía no son importantes. ¿Por qué? Porque tiene un propósito específico, llevarnos hasta Abraham, ¿sí? La genealogía avanza mucho más rápido, ¿sí? Y la estructura de la genealogía misma apunta a Abraham, como aquel en que Dios ha fijado sus ojos. Y la estructura misma de la genealogía apunta a Abraham. Segundo, esta genealogía repite la estructura de la que encontramos en el capítulo 5. Esta genealogía repite la estructura de la genealogía que encontramos en el capítulo 5. Hace exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas en el capítulo 5 que vimos exactamente lo mismo? Pero en el capítulo 5 avanzamos desde Adán rápidamente hasta Noé. ¿Te acuerdas? En el capítulo 5 es donde encontramos a Enoc, ¿sí? Pero, a pesar de que está repitiendo la estructura, omite una frase muy importante que vimos en el capítulo 5. En el capítulo 5 había una frase que se repetía de manera ominosa. Y murió, y murió, y murió, y murió. Cada vez que mencionaba a uno de los hombres, el capítulo 5 decía, y murió. Tuvo hijos, hijas, y murió. Tuvo hijos e hijas, y murió. Y lo repetía una y otra vez. Y tú decías, bueno, pues sí, obviamente todas las personas mueren. ¿Sí? Pero en este capítulo esa frase no aparece, ¿sí? Entonces lo que está haciendo el autor al quitar la frase, porque obviamente todos los hombres murieron, pero él ya no lo está enfatizando, ¿sí? Entonces lo que está haciendo al quitar esta frase, ¿sí?, es mostrándonos que el énfasis no está en las consecuencias del pecado, sino en lo que Dios está a punto de hacer. El énfasis aquí ya no está en las consecuencias del pecado, sino en lo que Dios está a punto de hacer a través de Abraham. Entonces los primeros 5 Toledot son una clase de espiral de decadencia. Vienen totalmente hacia abajo. Los primeros 5 Toledot nos encontramos con historias trágicas. Para empezar nos encontramos con la historia de Adán y Eva, que pecan. Luego nos encontramos con la historia de Caín y Abel, donde Caín mata a Abel, ¿sí? Luego nos encontramos con la historia de los hijos de los hombres, que de continuo todo lo que piensan es solamente el mal. Luego nos encontramos con el diluvio, luego nos encontramos con la torre de Babel. Todo es como una espiral de decadencia, de cómo la humanidad está en rebeldía total hacia Dios. Pero luego llegamos al capítulo 11, y lo que Moisés hace, lo que el autor hace, lo que Dios está enfatizando es, a partir de aquí lo que vas a ver es cómo todo esto que está atrás va a ser revertido, ¿sí? A partir de aquí lo que vas a ver es mi bondad en acción, ¿sí? A partir de aquí lo que vamos a estar viendo es como toda la espiral de decadencia ahora se convierte en una línea hacia arriba. De aquí en adelante, Génesis se convierte en una línea que asciende. No porque Abraham sea un santo muy, muy santo, ¿sí?, o porque sea muy bueno, sino porque Dios ha prometido un redentor. Y a través de Abraham es donde ese redentor va a venir. Entonces, en Génesis 11, específicamente en esta porción, encontramos el punto pivotal, ¿sí?, de Génesis. De aquí en adelante, el énfasis de Génesis va a ser en el sentido opuesto. Aquí es donde todo comienza a marchar en el sentido correcto, ¿sí? Aquí es donde ya el énfasis no va a estar en todo lo que el hombre está una y otra vez haciendo, sino en lo que Dios está haciendo y cómo Dios va a salvar a su creación. Graham Goldsworthy dice: el propósito salvador de Dios es restaurar todas las cosas a su relación apropiada. El propósito salvador de Dios es restaurar todas las cosas a su relación apropiada. Y eso es lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, esta genealogía es realmente importante porque nos marca el giro que hay en Génesis, ¿sí? Número 2, dijimos que íbamos a ver las consecuencias del pecado, ¿sí? Aunque es cierto que la estructura de este capítulo enfatiza el avance hacia Abraham,
El autor también nos deja ver las consecuencias del pecado que están afectando a los humanos y al mundo en general. ¿Sí? En específico, en este capítulo podemos ver 3 consecuencias. ¿Sí? En específico, en este capítulo podemos ver 3 consecuencias del pecado. Primero, vemos que la vida se está acortando. Si te fijas, Sem vive 600 años, mientras que al final de la genealogía, Nacor vive tan solo 148. ¿Sí? La vida se está acortando. Y si te acuerdas, esto es parte de lo que Dios establece como una consecuencia en Génesis 6:3. Te lo estoy leyendo en una versión distinta. Dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Y si te acuerdas, el pastor Marcos nos explicaba en ese entonces que esto es una consecuencia que entra en el mundo de manera paulatina. Si Dios dice no van a vivir más de 120 años y luego se empieza a ver de manera paulatina, y en esta genealogía está marcado. Empezamos a ver cómo la vida de las personas se está acortando, y si volteamos a nuestro alrededor, la vida de las personas se está acortando. ¿Sí? Ya no llegamos a 120 la mayoría de nosotros. ¿Sí? En segundo lugar, vemos que el pecado también invierte el orden natural de eventos. El pecado ha invertido el orden natural de los eventos. En el versículo 28, tú y yo leemos que Harán murió en presencia de su padre Taré. Harán muere en presencia de su padre Taré. Y esta es la primera vez que se menciona que un hijo muere, no asesinado. ¿Sí? No sabemos cómo muere Harán, pero al parecer muere de manera natural. No hay ninguna narración de que alguien lo haya matado, ni simplemente dice muere. Entonces es la primera vez que un hijo muere antes que su padre sin ser asesinado. ¿Sí? Esta es la primera vez que vemos este evento. Y esto para todos nosotros es algo antinatural. La secuencia normal, el flujo normal de la vida debería de ser: los padres dan a luz hijos, y luego el padre muere, y el hijo da a luz otros hijos, y él muere, y esa debería ser la secuencia normal. Sin embargo, aquí desde el principio vemos que el pecado ya ha invertido este orden, ¿sí? Las consecuencias del pecado se están dejando ver ahí. Y en tercer lugar, nos encontramos por primera vez con esterilidad. Esta es la primera vez que nos topamos con una persona, con una mujer, que se nos dice que es estéril. Saraí, es enfático el autor, dice era estéril. No tenía hijos, así como que por si no sabes qué significa estéril, ¿verdad? No tenía hijos. Si no tenía hijos. Y esta es también una consecuencia del pecado. ¿Sí? Ahora, hay algo que me gustaría que notáramos aquí, y creo que es algo bien importante. El pecado tiene consecuencias que se extienden más allá de nosotros. El pecado tiene consecuencias que se extienden más allá de nosotros. Todas estas personas han pecado, ciertamente. Todos somos pecadores. Pero las consecuencias que están viviendo, ¿sí? El hecho de que Harán muriera primero que Taré, el hecho de que la vida se esté acortando, todo esto tiene que ver con el pecado original, con el pecado de Adán y Eva. ¿Sí? El hecho de que ellos y tú y yo seamos pecadores tiene que ver con el primer pecado. El pecado tiene consecuencias que se extienden más allá de nosotros. Una de las mentiras más traicioneras respecto al pecado que tú y yo podemos creer es que las consecuencias del pecado son privadas. Si tú y yo pensamos que nuestro pecado privado tiene consecuencias privadas, el diablo nos está engañando 2 veces. Ningún pecado es privado, porque todo pecado se comete delante de Dios. Y ninguna consecuencia es privada, porque todo pecado tiene consecuencias que se extienden más allá de nosotros. ¿Sí? Nosotros no seremos los únicos que paguemos o que seamos afectados por nuestros pecados. Un autor dice: nuestros pecados, aun aquellos pecados ocultos, viajan con nosotros desde las sombras hasta nuestras relaciones. Nuestros pecados, aun aquellos pecados ocultos, viajan con nosotros desde las sombras hasta las relaciones. Herman Bavinck dice: Adán y Eva pecaron no solo como individuos, como personas, sino que también pecaron como esposo y esposa, padre y madre. Estaban atentando contra su destino, contra el destino de su familia y contra el destino de toda la raza humana. ¿Sí? Obviamente nuestro pecado no tiene las mismas consecuencias que la de Adán, ya que Adán era el representante de la humanidad. Sin embargo, nunca pecamos solamente
como individuos aislados. Nunca pecamos solamente como individuos aislados. Pecamos como humanos conectados a otros humanos. Y siendo creyentes, pecamos como miembros del cuerpo. ¿Sí? Y eso quiere decir que todo pecado que tú y yo cometemos, aún el pecado más secreto, más oculto, el que tú crees que nadie se dé cuenta, aún ese pecado tiene consecuencias, porque somos parte de un cuerpo, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. El pecado nunca es un asunto individual. El pecado nunca es un asunto privado. Nuestros pecados afectan al cuerpo de Cristo. Nuestros pecados nos impiden servir a otros correctamente, nos impiden relacionarnos con otros y atesorar lo que debemos de atesorar. Tu pecado no es solo tuyo. Tu pecado no es solo tuyo. Y esto es algo que debemos de mantener en mente siempre. Nuestros pecados tienen consecuencias para todos aquellos que nos rodean, aun cuando nadie los conozca. ¿Sí? Y por nadie estoy hablando de nadie humano. Dios lo sabe todo. Pero hay esperanza, porque esto también es cierto en el sentido opuesto. Nunca obedecemos solos. Y no sé si habías pensado en esto, pero nunca obedecemos solos. Y no me refiero a que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que ciertamente la tenemos, pero me refiero a que el cristianismo se vive en comunidad. No existe tal cosa como un cristiano sin iglesia. Nuestra santificación, nuestro crecimiento en madurez, sabiduría y fruto, nuestra salvación sucede en el contexto de iglesia. Necesitamos al cuerpo de Cristo. Entonces, si tú y yo estamos luchando con un pecado, si hay algún pecado que no hemos podido abandonar, si hay algo con lo que estamos peleando y constantemente estamos perdiendo, ¿sí? ¿Qué deberíamos de hacer? Correr a la iglesia. Necesito ayuda. Si hay alguna decisión difícil que tomar, si hay sufrimiento, si hay una buena noticia, porque no todo tiene, no nomás vengo a la iglesia con cosas malas, también vengo a la iglesia con cosas buenas. Dios ha hecho esto. Pero a veces solo queremos platicar lo bueno. Y queremos platicar lo bueno porque queremos quedar bien. Mira lo que Dios está haciendo conmigo. Mira lo que Dios hizo en mi vida. Pero no te vas a enterar de lo que estoy haciendo mal. Que nadie sepa lo que estoy haciendo escondido. Y entonces en realidad no estamos buscando darle la gloria a Dios, porque si buscáramos dar la gloria a Dios, vendríamos a pedir ayuda. Ayúdame, porque en esto no estoy glorificando a Dios y necesito ayuda. Me encanta la cita de Bonhoeffer, que dice que el pecado siempre quiere tenernos a solas. El pecado siempre quiere tenernos a solas, porque a solas somos débiles. El pecado nos aleja de la luz. El pecado nos aleja de la comunidad de creyentes. Entonces, si tú y yo estamos luchando con el pecado, lo correcto es venir a la iglesia. Y soy aquí específico, no quiero decir ven y párate enfrente de toda la iglesia y confiesa todos tus pecados, pero busca ayuda de alguien de la iglesia. Si busca ayuda de alguien maduro dentro de la iglesia, si pide consejo, pide oración, pide ayuda, di auxilio. ¿Sí? Auxilio. Así como no pecamos solos, no obedecemos solos. Dios nos ha dado la iglesia para nuestro bien. Dios nos ha dado la iglesia para nuestro bien. Y hemos hablado ya de esto muchas veces, pero creo que nunca está de más hacer énfasis. Dentro del contexto de la iglesia es donde tú y yo crecemos, maduramos, somos fortalecidos. Dentro del contexto de la iglesia, dentro de las relaciones de la iglesia. ¿Sí? Y entonces ese es el punto número 2. El punto número 3, que fue el que te dije, fue la bondad de Dios. La bondad de Dios. Y realmente es el punto que me gustaría enfocarme más. Y me gustaría que nos enfocáramos en el retrato de familia. ¿Sí? De hecho, si tienes tus hojitas en la parte de arriba, le puse como título un retrato de familia.
Y me gustaría que tú y yo notáramos lo que el autor nos dice acerca de Abraham y de su familia. Y que en nuestra mente nos imaginemos una foto familiar. Imagina una foto familiar. Imagina que están todas estas personas ahí, ¿no? En nuestra foto pues tenemos a Taré, está Nacor, está Milca, que es su esposa, está Abraham y Sarai, está Lot, que no tiene papá, ¿sí? Y está su hermana Isca. Arán falleció. Y entonces en mi mente Taré tendría una expresión tal vez cansada, como un padre demasiado agotado. Si te fijas, la porción nos dice que comienza un viaje, pero nunca lo termina, ¿sí? Comienza un viaje a Canaán y nunca llega a Canaán. Y entonces en mi mente, tú imagínalo en tu mente, en mi mente Taré se ve como, no sé por qué, pero se ve como Clint Eastwood. Y es que Clint Eastwood tiene así como una expresión. Y como que sí, está siempre como desgastado. Esa es la impresión que me da Clint Eastwood, ¿sí? Abraham y Sarai tienen una media sonrisa. ¿Y por qué digo media sonrisa? Porque Sarai es estéril, ¿sí? Y entonces, aunque están ahí y están vivos y están bien, están con su familia, no pueden tener hijos. Esterilidad en este momento, esterilidad en este tiempo, es lo mismo que desesperanza, es lo mismo que desolación. Tu línea está acabada, tú no tienes para dónde hacerte, ya terminaste, ¿sí? Más adelante vamos a ver que Abraham le dice a Dios, pero no tengo hijos, no tengo a quién heredarle, no tengo a quién darle, o sea, no tengo descendencia, ¿sí? Y ese es un clamor que hay en la vida de Abraham. Y entonces, si yo me imagino mi foto así grandota, así está, ¿no? Y Abraham y Sarai tienen como una sonrisa medio ahí, pues estoy bien, pero igual no tan bien, podría estar mejor. Pero además de esto, el autor nos dice que la familia de Abraham vive en Ur de los Caldeos, que muy seguramente era una ciudad babilónica, y con seguridad, esto sí es totalmente seguro, era un centro de idolatría. Los nombres Taré, Milca e Isca tienen conexiones con el culto de uno de los ídolos de estas ciudades. Y Josué 24:2 nos dice, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Y servían a otros dioses. Entonces agrégale ahí a tu foto, aparte de todo esto que dijimos, agrégale a tu foto algunas estatuas o algunos símbolos así de dioses que no son dioses. Agrégale algunas fotos, algunas imágenes, algunas estatuas de ídolos, ¿sí? Y ya tienes ahí tu retrato, ¿sí? Pero eso no es todo. No sé si lo notaste, pero en toda esta porción que leímos, Dios no se menciona ni una sola vez. Dios no aparece ni una sola vez en toda esta porción que leímos. Es como si no estuviera. Y en Génesis nos vamos a encontrar con algunas ocasiones donde esto sucede. Y el autor hace esto para mostrarnos que las personas en esta porción están viviendo sin consideración de Dios. Las personas en esta porción están viviendo sin consideración de Dios. No es que Dios no esté, pues Dios está en todos lados. Y lo que estamos viendo es cómo su plan está avanzando. Pero el autor lo que nos está diciendo es, estas personas que te estoy presentando aquí están viviendo sin consideración de Dios. Y entonces ahora sí ya tienes un retrato familiar terminado. ¿Sí? Una familia que camina sin consideración de Dios, sumida en idolatría, y cuyo personaje principal, es decir, el personaje al que nos está empujando, Abraham, ¿sí?, aquel en quien Dios está poniendo su mirada para continuar con su plan de redención, es incapaz de tener hijos. Y acuérdate, el plan de redención de Dios es una persona. El plan de redención de Dios que Dios hace explícito en Génesis 13 es: tu simiente pisará la cabeza de la serpiente. Tu simiente, es decir, tu descendencia, tus generaciones, alguien va a nacer del medio de ti que va a poder pisar la cabeza de la serpiente. Y Dios pone su mirada en Abraham, pero resulta que Abraham no puede tener hijos. Y esto fue lo que en realidad me impactó cuando estaba leyendo este pasaje. Dios pone su mirada en la persona menos indicada, en la persona menos capaz, en una persona totalmente indigna, y dice: de aquí va a salir salvación. De aquí yo voy a sacar salvación. Él no.
del medio de Babilonia, que si te acuerdas cuando pasamos por la fundación de Babilonia, decíamos que Babilonia a través de la historia bíblica representa oposición a Dios. Y de en medio de una ciudad babilónica, Dios dice, va a salir salvación. De una familia en idolatría, de un vientre estéril. Porque la salvación no depende de los hombres. La salvación no depende de nosotros. La salvación no depende de lo que tú y yo podamos o no podamos hacer. Nuestra salvación depende de la bondad de Dios. Nuestra salvación depende de la bondad de Dios. Y entonces aquí tenemos a Abraham sin esperanza. Abraham no puede tener hijos, pero Dios se presenta ante él y manifiesta su bondad. Este Toledot termina en un funeral. Este Toledot termina en el capítulo 25. Y te quiero leer de Génesis 25, versículos 7, 8 y 11. Versículos 7, 8 y 11. Dice, estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Versículo 11. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Es un cambio así. Yo sé que decimos 180 grados porque lo volteas al otro lado, pero 180 grados se me hace un poquito, yo diría que como 720 grados. O sea, le da, no es nada más como que, le di la vuelta. No, todo, completamente todo es transformado. Aquí tenemos un Abraham que está casado con una mujer que es estéril, que está en una ciudad idólatra, que no tiene esperanza, ¿sí? Que Dios no se ha presentado ante él, por lo que la narrativa nos dice. Más adelante vamos a ver que ya había habido algo, pero en esta narrativa el autor nos está diciendo, aquí está Abraham, sin nada de nada. Y luego el Toledo termina y nos dice, aquí está Abraham después de que Dios se presenta ante él, ¿sí? Aquí está Abraham después de que Dios se presenta ante él. Y te digo, 180 se me hacen poquitos porque si te acuerdas, incluso el nombre de Abraham es cambiado. Todo en la vida de Abraham es transformado solamente porque Dios decide llamar a Abraham. Solamente porque Dios decide manifestar su bondad a él. Por ese simple hecho, todo en la vida de Abraham es totalmente cambiado. Y te comenté en la enseñanza contándote una historia. Una historia suena como falso, no es falso, es real. Sobre algo que me causaba temor y cómo había cierta incapacidad para sentir. Muchas veces sabemos las cosas, pero saber y sentir son dos cosas distintas. Saber y sentir son dos cosas distintas. Y mientras leía y estaba estudiando esta porción, Dios me recordó, fue algo así como que me pegó mucho. Me recordó que Él se ha manifestado en mi vida. Sí. Me recordó que una y otra vez Él ha mostrado ser bueno. Que puedo sentir su bondad, al igual que Abraham, porque al igual que Abraham, Él me ha llamado. Y luego en personal, porque te conté una historia personal. Pero si estás aquí, Dios te ha llamado a ti. Si estás aquí, Dios te ha salvado, te ha extendido su bondad, ¿sí? Es su bondad lo que me trajo a mí y lo que te trajo a ti al arrepentimiento, ¿sí? Él nos ha traído hacia Él, Él nos ha salvado, Él nos ha justificado. ¿Sí? Aparte de mis obras, porque si fuera por mis obras estaría perdido. Él me ha justificado a través del sacrificio de Cristo. Él me santifica. Él es el que está obrando en mí y promete que estaré con Él en la eternidad. Y promete lo mismo para cada uno de nosotros. La cruz de Cristo es la máxima expresión de la bondad de Dios. La cruz de Cristo es la máxima expresión de la bondad de Dios. Parte de mi incapacidad para sentir la bondad de Dios tiene que ver con mi incapacidad de sentir también mi pecado, lo atroz. Y tiene que ver mucho con desenfocarme, con dejar de poner mi mirada en Cristo y lo que Él ha hecho. Ahora, ¿significa la bondad de Dios o la cruz de Cristo que nunca vamos a sufrir?
significa que a partir del llamado de Dios, la vida toda es color de rosa. Y todo es, ¿cómo se dice? Cuesta abajo. No, bueno, cuesta arriba sí, pero está más difícil subir que bajar. Todo es sobre ruedas, todo va sobre ruedas. Sí, todo es fácil. Yo diría que todas nuestras vidas aquí testifican que no. Sí. Y hacen lo mismo la vida de Cristo, la vida de los apóstoles, la vida de Job, la vida de Abraham, la vida de los profetas. Testifica, no. El llamado de Dios no significa que no vas a sufrir, pero sí significa que a través del sufrimiento podemos sentir, no solo saber, sentir que Dios es bueno. A través del sufrimiento podemos sentir que Dios es bueno. El sufrimiento es parte de la vida y es algo que Dios usa para crear en nosotros la imagen de Cristo. Johnny Erickson Tada, que no sé si lo ubicas, lo hemos mencionado algunas veces, pero Johnny tenía 17 años cuando tuvo un accidente de tráfico y ella puede mover cabeza, cuello y hombros. No, un accidente automovilístico. Y entonces queda totalmente paralizada. Y Johnny dice, el sufrimiento quebranta nuestro corazón y extiende la capacidad del alma para recibir más de Dios. El sufrimiento quebranta nuestro corazón y extiende la capacidad del alma para recibir más de Dios. Segunda de Corintios 4, versículos 8 al 10, Pablo dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Sí. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El sufrimiento va a llegar con seguridad, pero cuando llegue podemos estar confiados, porque sabemos que el Dios que es soberano sobre todas las cosas es bueno. Él es bueno. Y podemos no solo saber, sino experimentar la bondad de Dios cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Él. Cuando tú y yo nos enfocamos en Él, podemos sentir que Él es bueno. Y cuando tú y yo meditamos en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y lo que sigue haciendo y lo que ha prometido, podemos sentir, no solo saber, que Dios es bueno. De nuevo, Erickson Tada dice, no podemos enfocarnos en el martillo y el cincel. No puedo dejar que esta silla de ruedas sea lo que me define, ni las infecciones de vejiga, ni los problemas pulmonares, ni la rigidez, ni el dolor, ni la parálisis. No puedo enfocarme en el martillo y el cincel. Debo enfocarme en el escultor. Él es quien sostiene el martillo y el cincel. ¿Tienes miedo de que Dios haga las cosas peores? ¿Tienes miedo de que te dé un hijo con un mal congénito? ¿Tienes miedo de que termines con Alzheimer en algún asilo sin dinero? No temas. Dios no es un escultor caprichoso ni superficial. Dios nos asegura que Él es bueno y lo muestra en la cruz de Cristo, pagando el más alto costo. Y lo muestra cada día que tú y yo abrimos nuestros ojos. Y lo muestra cada día que venimos a la iglesia. Y lo muestra cada día que abrimos la Biblia. Y lo muestra cada vez que podemos orar y decir, Dios, gracias. Dios, ayúdame. Dios, dame sabiduría. Dios, te necesito. Y lo muestra cada vez que alguien de la iglesia viene a nosotros y nos da un abrazo y nos dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí. Y nos da aliento y nos exhorta y Dios está manifestando su bondad. La manifiesta cada vez que tú y yo comemos, cada vez que respiramos, parpadeamos, caminamos. Y Él está manifestando su bondad. Y entonces tú y yo podemos estar seguros de que Él es bueno. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes miedo de algo? Yo comencé diciéndote, me daba mucho miedo. Todavía a veces me da miedo. Hace algún tiempo,
no sé dónde estaba yo, andaba por ahí en algún lado. Y de repente me habla Franci que Maya se había tomado un frasco de pastillas para dormir completo. O sea, se lo echó así completito. Me agobié muchísimo. A los que les había platicado, creo que no había sentido como algo tan agobiante. No sé si decir nunca, ni cuando yo estuve enfermo. Me agobió demasiado pensar que Maya se muriera. Fue como así, no puede ser, o sea, pues se va a morir, ¿y qué voy a hacer? Y iba en la camioneta y iba así como llorando y iba orando. Pero mientras iba orando iba también pensando en, bueno, Dios ha sido bueno. Aún si Él quisiera llevarse a Maya hoy, estuvo conmigo un tiempo. Él es bueno. Sin importar si estamos sufriendo, si tenemos miedo, podemos confiar en que Él es bueno. El salmista nos invita a echar nuestra carga sobre el Señor y dice, Él te sustentará. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer si estamos sufriendo. Si hay algo que nos atemorice, ven y echa tu carga sobre el Señor. Derrama tu corazón sobre Él. Nuestro Dios es un Dios bueno. Y Él es el escultor. Fijemos nuestra mirada